14 de julio de 1958, Copacabana, Río de Janeiro. Una joven de nombre Aida Curry es persuadida a ir al apartamento de unos jóvenes que le habían insistido para ir a una fiesta privada dentro del mismo. Junto con el portero del edificio llevaron a la chica al apartamento, pero tiempo después la chica sería encontrada muerta en el pavimento cerca del edificio. Brasil, 1958. A indústria automobilística lança o primeiro carro. João Gil... Acorda! Merda! 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 Aida Jacob Curry nació en Belo Horizonte el 15 de diciembre de 1939. Fue la tercera de 5 hijos de unos inmigrantes sirios que habían llegado a Brasil hace mucho tiempo. A los 5 años, Aida Curry ya había perdido a su padre, así que su madre decidió simplemente mudarse a Río de Janeiro por las oportunidades laborales que se ofrecían aquí en ese entonces. En ese momento, todos los niños tenían menos de 10 años a excepción de su hijo mayor. Es así pues como doña Jamilda, la madre de Aida, se fue con todos sus hijos al área de Riachuelo y los puso a estudiar en una escuela por ahí mismo. Y los chicos estudiaron ahí hasta que se graduaron y después permanecieron durante algunos años más. A sus 6 años, Aida fue enviada a estudiar a un colegio en el área de São Cristóvão, en el área norte de Río de Janeiro. Y después de haber estudiado ahí durante 12 años, la chica se graduó y decidió que era mejor idea irse a otro lugar dentro del mismo Río de Janeiro para buscar mejores oportunidades. En los días aledaños del crimen, la chica ya estaba estudiando la carrera de mecanografía, que es básicamente aprender a utilizar una máquina de escribir en sí de manera fluida. La chica también tomaba cursos de inglés, portugués y trabajaba en la tienda de su hermano. Es así pues donde un día común, un 14 de julio de 1958, Aida estaba saliendo del colegio con una de sus amigas. Y es precisamente en este punto donde la chica se encuentra a 3 malvivientes: Ronaldo Castro, de 19 años, Cássio Murilo, de 17 años, y el portero del edificio de Ronaldo, de nombre Antonio Sousa, de 27 años. Antonio Sousa era el portero del edificio Río Branco en el área de Copacabana. Es en ese edificio donde Ronaldo vivía y se conocían de hace mucho tiempo. Es importante destacar que estos dos malvivientes tenían durante mucho tiempo el plan de querer secuestrar a alguien para violentarla sexualmente. El chico más joven, Cássio, era sobrino del superintendente del edificio, que es básicamente la persona que se encarga de las reparaciones, de la convivencia con los vecinos y eso. Y a pesar de su corta edad, ya lo habían expulsado del gimnasio de los alférez por mal comportamiento. También lo habían expulsado de otro colegio por actitudes muy nefastas como levantarle la falda a las chicas, e incluso ya había invadido un edificio para poder robar una moto. Todo esto a sus 17 años de edad. Y ahora el criminal más importante de esta historia se llama Ronaldo Castro. El chico había nacido en Espíritu Santo y se fue a estudiar a Río de Janeiro. El chico pertenecía a una familia tradicional y conservadora, y gracias a esto el chico tenía un historial de comportamiento terrible. No solamente tenía mala reputación en la universidad, sino que el tipo por donde vivía también lo conocían por ser una persona muy malviviente. El chico no solamente tenía mala reputación en el colegio, sino que también tenía una mala reputación entre los vecinos por ser una persona muy difícil de lidiar. El tipo era mal comportado, era mal estudiante, siempre sacaba notas muy bajas y ya había sido expulsado anteriormente de un colegio por ser un estudiante nefasto con una conducta nefasta. Para que tengan una noción, el tipo fue expulsado por peleas, por comportamiento nefasto e incluso llegó a robar un auto que resulta que le pertenecía a la Secretaría de Agricultura de Río de Janeiro. Ronaldo también sirvió en el ejército y dentro del ejército también fue arrestado, básicamente por mala conducta e indisciplina. Una de sus primas lo describe como una persona nefasta. No solamente el chico le robaba a su propia familia, sino que a esa prima también la llegó a abusar más de una vez. No solamente físicamente, sino sexualmente también. Dejado a un lado los robos que él había hecho a su familia, a su propia familia, el tipo también había sido preso por entrar en una mansión para robar joyas y dinero en una de las áreas más nobles de Río de Janeiro, como lo es el área de la Laguna de Rodrigo de Freitas. Una vez que el crimen fue descubierto y la policía lo tenía en sus manos, su padre simplemente sobornó a los oficiales,
para que lo dejaran salir. No solamente sobornó a la policía, sino que también sobornó a las víctimas para que no dijeran nada. Incluso su prima recuerda que, estando en el Espíritu Santo, Ronaldo intentó vender a su propia prima por más o menos 20.000 cruceros a un tipo conocido como Mãozinha. También afirma que el padre de Ronaldo sacaba a su hijo de la cárcel a través de sobornos. Esta misma prima se arrepiente de no haber llevado ella misma a su primo a la prisión o llevarlo por lo menos a la estación de policía para hacer una denuncia formal, ya que si no fuera sido porque ella le tenía miedo a su propio primo, Aida Curry no estuviera o no tuviese tenido el final que ella eventualmente tuvo. Ese 14 de julio de 1958, Aida y su amiga son abordadas por estos tres malvivientes. Gracias a la confrontación, Aida se separa un poco de su amiga y estos tres malvivientes eventualmente le quitan su bolso, que básicamente tenía sus lentes para ver y dinero para el autobús. Básicamente la intención de estos tres malvivientes era violar y después matar a Aida. Según los testigos que estaban ahí en ese momento, Aida fue arrastrada hacia el elevador mientras estaba gritando y desesperada para que la soltaran. Después de meter a Aida en el elevador, los chicos se fueron hasta el piso 12, que estaba en construcción. Durante 30 minutos, Ronaldo y Casio intentaron violar a Aida. Aida la golpearon y la torturaron durante todo ese tiempo, hasta el punto de que Aida se desmayó por el agotamiento. Y después de que la chica estuviera en el piso con signos vitales muy débiles, los tres malvivientes llevaron el cuerpo de Aida hasta el balcón del edificio y la tiraron. Y la intención principal de estos malvivientes era que todo esto pasara como un suicidio, precisamente para probar que fue un suicidio y que los chicos eran inocentes. Pero lo más importante del caso es que Aida murió virgen. Los chicos no pudieron violarla. A Aida simplemente la golpearon y la torturaron hasta que la pobre simplemente se desmayó. En el cuerpo de Aida habían mordiscos, golpes, arañazos y cortes. Habían marcas en los brazos, en los antebrazos, en sus piernas, en sus pechos, y todo indicaba a que eran básicamente heridas de defensa. Pero al llegar los forenses se dieron cuenta de que la escena del crimen fue amañada, ya que los libros que tenía Aida en su bolso estaban muy cerca del cuerpo en vez de estar lejos, básicamente porque eran varios libros y debieron haberse esparcido cuando estaban cayendo de un piso 12, y es muy poco probable que esos libros hayan caído todos juntos como estaban. Y lo más importante de todo es que si la chica fue violentada, no tenía que tener los libros ahí cerca. En el primer juicio, Ronaldo fue condenado a 37 años de prisión. 25 años por la muerte de Aida y el resto por secuestro e intento de violación. El portero del edificio, Antonio Sousa, fue imputado entonces a 30 años de prisión. Y Casio, que era el menor de edad, no pudo ser imputado precisamente por ser menor de edad. La defensa de estos tres criminales intentó probar que Aida se subió al 12º piso del edificio para escapar de los ataques de estos malvivientes. Pero gracias a las pruebas y los testigos se pudo probar que esto no fue así. Una de las evidencias fue el pañuelo lleno de sangre que estaba en el bolso de Aida, además de la autopsia de Aida, que reveló que tenía marcas de golpes provocadas por el mismo Ronaldo. No solamente esto, sino que Ronaldo mismo había dicho que le había rasgado la falda a Aida. Gracias a esto, la defensa apeló y se tuvo que hacer un segundo juicio en 1959. En este nuevo juicio, el abogado de Ronaldo le preguntó a un médico forense sobre las heridas en los senos de Aida, porque la pregunta en sí era si eran heridas de mordida o no. Pero gracias a esto se tuvo que involucrar a la Facultad de Odontología de Río de Janeiro, precisamente para probar si la herida en los senos era de mordidas o no. Se tuvo que hacer una petición a un juez de menores para que Casio pudiera tomarse unos moldes para ver si era su mordida o no. Y efectivamente se probó que Casio no había mordido los pechos de Aida. Y fue así entonces como tuvieron que hacer la misma prueba con Ronaldo. Pero esta petición fue interrumpida por un juez. Y este mismo juez dijo que si Ronaldo no estaba en el edificio a las 8:15 de la noche, esa petición era simplemente irrelevante, ya que el mismo Ronaldo había testificado de que había golpeado a Aida y no la había mordido. Y fue precisamente de esta manera como Ronaldo fue absuelto del cargo de asesinato, pero todavía tenía que cumplir condena por intento de secuestro e intento de violación. Y fue precisamente como el jurado dictaminó de que Casio había sido el único asesino en todo este cuento, eximiendo de toda culpa al portero del edificio. Y precisamente por ser menor de edad, él no pudo ir a prisión por esto, sino que el chico simplemente fue puesto en el sistema de atención al menor. Y estando allí, el chico simplemente fue a prestar servicio militar. Curiosamente, unos años después, Casio fue culpado por el asesinato de un guardia de seguridad. Gracias a esto, Casio se fue al extranjero hasta que se le cumpliera su condena. Pero irónicamente, Casio fue asesinado en 1978 gracias a un incidente desconocido.
Ronaldo fue juzgado una tercera vez por homicidio e intento de violación, y gracias a esto él tuvo que cumplir 6 años en prisión. Pero apelaron a la sentencia y Ronaldo tuvo que cumplir más o menos 8 años y 5 meses. Tras cumplir su condena, Ronaldo simplemente salió y se devolvió a su estado natal, Espíritu Santo. En 2004, el programa Línea Directa intentó hacer una reconstrucción del caso, pero eventualmente fueron demandados por la familia de Aida Curry. El nombre de Aida Curry también aparece en canciones escritas por artistas como Rita Lee y Ángela Rorro, específicamente en la canción Todas las mujeres del mundo y en Mónica. Y no solamente esto, Aida Curry es homenajeada gracias a que muchas calles en Río de Janeiro tienen el nombre de ella, Aida Curry. Y este fue el video de esta semana. Si les gustó, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.